Bien, jóvenes, entonces iniciamos la clase del día de hoy. La unidad didáctica es Auditoría y Seguridad Informática, ¿correcto? Y dentro de nuestra actividad de aprendizaje, en este caso es ver acerca de la gestión de la seguridad de la información, ¿correcto? Hasta ahora hemos visto ya nosotros qué cosa es seguridad informática. En las sesiones anteriores hemos ido definiendo un poco los conceptos, hemos visto un poco qué cosa es la norma ISO 27001 y también hemos ido revisando algunos conceptos básicos propios de lo que es el tema de gestión de lo que es seguridad informática, ¿correcto? Bien, dentro de esta actividad de aprendizaje vamos a ver básicamente cuáles son los elementos, ¿sí? Digamos, que vulneran, en este caso, la seguridad de la información. Como preámbulo, habíamos dicho en sesiones anteriores que el activo más valioso de una empresa era, aparte de su capital, aparte de su dinero, era básicamente la información. Es decir, la información es el activo, el segundo activo más importante de una empresa. Una empresa tiene como valor, digamos, agregado, valor adicional, es la información que maneja. La información que maneja una empresa puede estar no necesariamente en formato digital, también puede estar en formato físico. ¿Estamos? Entonces, lo que buscamos mediante la seguridad de la información es asegurar que la información, tanto en este caso física como digital de una empresa, esté de una u otra manera protegida a través de normas o políticas. Obviamente habíamos dicho que para ello era importante capacitar a los usuarios o a los colaboradores de una empresa en donde se busque evitar justamente vulnerar esta seguridad, ¿correcto? Incluso también hablábamos, por ejemplo, en sesiones anteriores de lo que era la ingeniería social, que era el punto, digamos, a veces más, no el punto más vulnerable, pero sí el punto de repente más común, creo que ese es el término común, donde los usuarios muchas veces terminan siendo víctimas, ¿sí? De estos especialistas. No son malos especialistas, pero son especialistas que, digamos, se dedican muchas veces, algunos de ellos, a cometer algunos actos delictivos. Entonces, dentro de estos especialistas están los famosos hackers, y no son los únicos, también están los lammers, y ya los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando durante el desarrollo de la unidad didáctica. Bien, entonces ahora nos convoca a nuestra videoconferencia ver justamente cuál es el segundo elemento después de la ingeniería de después de la ingeniería social, que es uno de los elementos de que digamos que vulneran la seguridad informática y que el blanco más común viene a ser en este caso el usuario. Existe otro segundo elemento que pone de repente en riesgo la seguridad de la información, que es básicamente los malware, ¿correcto? Los malware son básicamente virus o programas informáticos que son desarrollados básicamente con la intención de penetrar la seguridad, violar la seguridad de la información, en este caso del usuario o de una empresa. Esto se da generalmente a través de ataques, ¿correcto? Obviamente que todos los ataques generalmente son planificados, ¿sí? Y para esto, pues también estos especialistas, estos hackers, como se dice, digamos, hacen también un estudio, hacen también un análisis, o sea, analizan, en este caso al usuario, analizan también en este caso a la empresa que van a tratar de vulnerar su seguridad. Entonces ellos también hacen un análisis, también hacen su diagnóstico y en función a ello pues ven la manera de, como se dice, perpetrar la seguridad con la intención de robar información de esos usuarios o de estas empresas. Entonces, para entender o para aplicar las famosas ISO, como por ejemplo la ISO 27001, 27002, que son políticas de seguridad informática, pues tenemos también que entender o digamos, conocer cuáles son los métodos comunes de ataques, porque en función a estos métodos comunes de ataques podemos elaborar un plan de seguridad. Es decir, yo no puedo planificar algo si es que primero no analizo el problema.
Y justamente la unidad didáctica empieza por ello, empieza primero por ver cuáles son estos ataques comunes, cuáles son estos elementos vulnerables que existen y que de una u otra manera buscan pues, perpetrar la seguridad de la información en las empresas o en los usuarios. Para en función a ello luego entrar de lleno de repente a lo que es ya la ISO 27001, las políticas, en este caso los controles que existen, las políticas de seguridad, en fin, que lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayamos avanzando en la unidad didáctica. Entonces, habiendo ya hecho el preámbulo de qué cosa es la seguridad de la información y habiendo un poco hecho una especie de recordaris de lo que era la ingeniería social, y ahora pues nos toca ver el tema de los malware. Entonces, surge la pregunta, ¿no? En este caso de la siguiente manera, ¿no? La pregunta más común que puede darse o que podemos hacernos es en este caso definir qué cosa es entonces un malware, ¿correcto? El malware proviene, dice del inglés, malicious software, es decir, es un software malicioso, ¿correcto? También se le conoce como badware, código maligno, o software maligno, o software malintencionado, ¿no? Nosotros ya sabemos cuál es la definición de un software. Un software básicamente es un programa que contiene obviamente un algoritmo, ¿sí? Un conjunto de instrucciones, de comandos, que busca ejecutar determinadas líneas de código. Pero este programa es un programa, dice, malintencionado en el sentido que lo que busca es justamente perpetrar, en este caso, la seguridad de la información de la empresa. Dice aquí el concepto, es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora o sistema de información sin el consentimiento de su propietario. Es decir, es un programa que lo que busca como fin, como propósito es justamente infiltrarse dentro del sistema operativo de un computador, de un ordenador. Una vez que este malware logra descargarse, logra alojarse en el disco C, en el disco duro, logra alojarse, en este caso, dentro del sistema operativo del computador, pues lo que va a hacer es buscar seguramente los puntos vulnerables de seguridad. Acuérdate que un computador maneja lo que se llaman puertos. Entonces, muchos de ellos buscan atacar justamente esos puertos. Y la intención, básicamente, existen malwares que realmente son potentes, son efectivos, logran poner en jaque al usuario en cuanto al funcionamiento del computador, en cuanto al funcionamiento de su sistema, y hay malwares que simplemente no son tan dañinos como tal, simplemente lo que hacen es, digamos, no sé si está bien la palabra expresada, relenterizar, en este caso, los procesos propios del sistema operativo, como que los sobrecarga, y a veces terminamos viendo que nuestra máquina ya está siendo un poco pesada en cuanto a su funcionamiento, se pone un poco lenta. Muchas de las funciones de repente que vemos que lo hacíamos con normalidad deja de funcionar de una forma adecuada, vemos que de repente hasta el internet se pone lento, vemos de repente que el puntero del mouse por ahí empieza a vibrar y vemos cosas extrañas que de repente no estábamos acostumbrados a ver en nuestro sistema operativo. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa a nuestro computador? ¿No es cierto? Algo ha pasado. Bueno, lo más probable es que de repente exista un malware dentro de tu máquina y en función a ello, pues básicamente lo que hace es justamente hace ello. Es decir, busca muchas veces detener incluso hasta los servicios. Acuérdate que un sistema operativo tiene lo que se llama servicios. Por ejemplo, cuando tú ejecutas el SQL Server y no carga, es porque seguramente el servicio está detenido. A veces cuando tú pretendes ejecutar Oracle, también a veces el servicio está detenido, no se puede cargar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la opción de Service, ¿sí? Ponemos Windows R, service.msc, y lo que hacemos es cargamos los servicios de Windows para ver en este caso si el servicio se encuentra activo o no, ¿no? Y si está detenido, lo que hacemos es activarlo. Entonces, pueden haber malware que básicamente estén programados, estén codificados en atacar justamente alguno de los servicios que existen en el computador, y lo que hacen muchos de ellos son detenerlos. Si está de repente activo, en determinado momento los detienen y pues obviamente eso molesta y de una u otra manera pues dificulta el trabajo del usuario.
El malware en muchos casos se instala, dice, en nuestro ordenador sin nuestro consentimiento. Generalmente lo hace a través de una descarga o enlace, que suelen ser links, que suelen ser enlaces muchas veces que vienen acompañados de publicidad engañosa, que vienen a veces acompañados de famosas promociones, ¿no? Eso a veces lo recibimos a través de nuestros correos electrónicos, a través de los famosos spams. Muchas veces, hoy en día, ya gracias a los servidores de correo, como es por ejemplo Yahoo, Hotmail o Gmail, cuentan con la opción de spams. Entonces, a veces dicen, te he mandado un correo, pero tú sabes que ese correo es de confianza, sí, pero solo que el dominio donde lo están enviando es de una empresa, por decir, ¿no? Arroba, por ejemplo, qué sé yo, pues arroba micash.com.b, por decir, solo para citar un ejemplo, para no hacer mención a ninguna marca. Entonces, bueno, tu cuenta de correo, el servidor en este caso correo, si estás usando Gmail o estás usando Hotmail, lo que hace es, bueno, detecta ese correo, no está en la lista de tus contactos, y él luego de repente, como no lo tiene registrado, no está en tu libreta de contactos, ¿qué hace en este caso el servidor de Gmail, si es que estamos usando Gmail? Automáticamente el correo lo bloquea, no lo deja que ingrese a la bandeja de entrada como tal, sino lo que hace es lo manda al área de spam, es decir, lo manda a ese correo, lo manda como un correo, en este caso, por así decirlo, correo basura, y lo manda justamente a esa sección, como un correo engañoso, un correo de repente que ha detectado que tiene de repente por ahí un dominio que para él no es conocido o no está en la lista de contactos, y simplemente lo que hace es por seguridad lo manda automáticamente a la sección de spam. Entonces a veces dicen, te mandan un correo, entonces digo, pero no está en mi bandeja de entrada. Entonces después uno reflexiona y dice, de repente está como spam. Claro, si tú conoces obviamente el origen del correo, conoces a la persona, conoces el nombre del dominio, arroba puntos suspensivos, ¿no? Dependiendo de qué dominio te están enviando la información. Entonces, naturalmente tú te vas a spam y le dices, creo que hay una opción que se llama clic derecho, restaurar correo, que lo que hace es básicamente mandarlo ya a la bandeja de entrada principal. Y luego ya tú lo revisas, ¿no? Pero aún así, te manda un mensaje de alerta, ¿no? Te dice, este correo podría contener, ¿no? Publicidad engañosa o se desconoce el origen del contacto. Entonces, digamos que gracias ahora a los servidores de correo que existen, ya uno puede validar esa información. En el caso de los sistemas operativos, pues naturalmente lo que tenemos que hacer como regla, creo yo, hoy en día, en pleno siglo XXI, es tener instalado y actualizado, porque no solamente es el que diga, ok, sí, yo ya instalé mi antivirus. Está bien, lo puedes tener instalado. La pregunta es, ¿actualizas tú la firma de la lista de virus que existen en la base de datos en este caso, el antivirus? Porque ojo que esa firma, esa lista de nombres de virus que existen dentro del registro interno que maneja el antivirus, pues también tiene que estar actualizada. Es decir, no solamente es que yo agarro, instalo el antivirus y lo dejo ahí y digo, ok, sí, estoy protegido. Claro que sí, porque ya tengo mi antivirus y listo. Pues no, tienes que programar, en este caso al antivirus, para que cada vez que se inicie el computador o cada vez que inicie el sistema operativo, pues haga de una u otra manera, como se dice, la verificación, ¿no? De que si existe o no algún malware, es decir, que haga una revisión a nivel de disco duro, a nivel de repente tus pendrive, ¿no? Podrías tú de repente también analizar tu memoria USB, tu pendrive, para verificar de que no exista pues por ahí un malware dando vueltas, ¿no? Yo siempre digo, no hay antivirus malo, o sea, al margen de la marca A, la marca B, la marca C, algunos dicen, ay, profesor, yo estoy usando tal antivirus, me han dicho que es malo. En realidad no es que el antivirus como tal sea malo, el tema es cómo lo utiliza el usuario, es decir, la herramienta existe, pero la pregunta es, ¿le sacas el jugo a la herramienta? ¿Explotas la herramienta realmente? ¿Le sacas el máximo beneficio? Muchas veces el usuario simplemente pues no actualiza la firma de virus, ¿correcto? Dentro del programa que esté usando como antivirus, llámese McAfee, llámese Panda, llámese Nord32. En realidad todos son buenos. Y pues obviamente si esa lista no, digamos, no está actualizada, entonces
puede que por ahí aparezca un nuevo malware, se descargó y como nunca actualizaste la lista del antivirus, o sea, de los virus que tiene el antivirus registrado, pues simplemente no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque su lista, su base de datos del antivirus que maneja, pues no está actualizada. Entonces tienes que para eso tener conexión a la nube. Anteriormente o antiguamente, hace años atrás, recuerdo que muchas veces nosotros, bueno, es parte también a veces de la mala praxis del usuario, es que nos instalábamos, lo bajamos de internet, o a veces también nos íbamos a, no sé, a una tienda de repente donde no venden software originales, nos lo daban craqueado, lo instalábamos y decíamos, ya está, ya tengo mi antivirus, sí, claro, está craqueado. Oye, ¿y cuánto te costó? No, me costó 10, 20, 15 soles, ¿no? O 25 soles. Y decimos, pero sí, estamos protegidos. Bueno, en realidad eso es una mala praxis. Lo que debemos hacer es básicamente comprar la licencia, es decir, comprar el antivirus, digamos, con pago, porque ese es el que me va a dar las actualizaciones generalmente semanal o diaria, que de repente el mismo software detecta, entra a su página automáticamente del antivirus, su página oficial, y empieza a hacer el update, la actualización. Entonces, esa es un poco la recomendación que deberíamos usar. Por acá me escribe, ¿quién me escribe? Julio. Ah, ok, ¿cómo estás, Julio? No te preocupes. Continuamos. Entonces, en ese sentido, la recomendación es, bueno, frente al tema del malware, tienes que tener un antivirus instalado, que sea, obviamente, con licencia, que no sea free, no te lo descargues de internet, de preferencia, descárgalo en todo caso de la página oficial del antivirus que tú optes por utilizar. Yo particularmente, en mi laptop, dicho paso, que utilizo, que es Asus, me vino con el McAfee. Y yo pago todos los años, me lo cargan a la tarjeta de crédito automáticamente, como se hace la renovación de la licencia, que son más o menos algo de 240 y algo, casi 250, 240, no recuerdo el monto. Pero, hombre, me sale menos de un sol al año, porque tú sabes que el año está de 365 días. Entonces, que me cobren 250 o 240 o 230 y algo, que no supera los 250 soles al año, pues genial, no tengo ningún problema que me lo cobren al año, porque no me sale pero ni a un sol, creo que sale en céntimos, 60, 70, 80 céntimos diario. Entonces es una inversión que particularmente mi persona necesito que mi laptop esté obviamente protegida, que mis archivos estén protegidos, porque manejo bastante información de los distintos, bueno, cursos que dicto, por ahí tesis que asesoro. Entonces necesito sí proteger mi información, ¿no? Y obviamente como tal, pues ya tengo la mala experiencia de que, por eso yo siempre digo, no, las experiencias cuestan, tienen que pasarte para que tú aprendas. Ya perdí en algún momento, hace muchos años atrás, información importante. Entonces, correr el riesgo de que por ahí se descargue un malware, un virus, y finalmente termine dañando mi sistema operativo, y llevarlo a que lo reparen, tiempo, malestar y todo eso, no, prefiero en este caso pagar la licencia y, bueno, trabajar dentro de lo formal, dentro de lo legal, con el antivirus. Y lo bueno del antivirus es que cada vez que inicio mi computador, estoy trabajando, de algún momento si encontró un malware, me manda la alerta, porque está configurado así, y me dice, hemos detectado 2, 3, 4, no sé, 5 amenazas o una amenaza, dependiendo de las amenazas que él encuentre, y inmediatamente pasa a eliminarlo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque, pues obviamente es pago de licencia, o sea, obviamente está dentro de lo formal, y no es que lo mande a cuarentena, porque algunos antivirus, cuando a veces no están actualizados, lo que suelen hacer es mandar al malware a veces a cuarentena, no los logra eliminar. Entonces, en ese sentido, como se dice, lo recomendable al usuario es, bueno, tengo un antivirus, pero en este caso que sea original, que tenga licencia, y actualiza constantemente esa lista, ¿no?, de virus que tiene propio cada antivirus en su base de datos, porque en realidad ellos manejan una base de datos de todos los registros de los virus, para que hagan básicamente el tema de control. ¿Correcto? Bien, entonces a eso un poco hace referencia el tema de lo que es el malware. ¿Existen tipos de malware? Sí, y acá hay que ver que hay toda una clasificación. O sea, digamos que hay toda una lista, ¿no?, de tipos de malware que están clasificados.
profesor, viene a ser como una categoría. Sí, en realidad es así. Están, por ejemplo, los troyanos, que hace ya buen tiempo atrás, unos años atrás, cobraron mucha importancia, ¿no? Y le pusieron un troyano porque hace referencia justamente un poco a la mitología griega con el famoso caballo de Troya, ¿no? Es aquel agente, ¿no?, que se infiltra y una vez infiltrado empieza a hacer daño. Entonces, justamente a eso se refiere. A ver, confírmenme por favor, por ahí me dice Dorotea que no logra ver mi pantalla, no sé si todos ustedes logran ver mi pantalla, ¿sí? Por favor me confirman por el chat, Julio, Sandra, Jesús, si es que, ok. De repente, Dorotea, es porque estás usando seguramente, gracias Gil, es porque seguramente estás usando, no sé, de repente el aplicativo son desde tu móvil, entonces tienes que cambiarle la vista. Ok, ya se fue. Se fue y va a volver a ingresar. Ok, bien, entonces, ¿hay tipos de malware? Sí, están los troyanos, están los virus, están los, en este caso, backdoors, que no es otra cosa que puerta falsa, entran por puerta falsa, los keylogger, los dialers, los adwords, los gusanos, los spyware, entre otros. Entonces, hay toda una clasificación de tipos de malware y es importante, obviamente, conocerlos, porque a veces dicen, oye, tengo alojado un troyano. Eso me dice, un troyano que es, es un virus. Sí, pero es un malware en realidad. Sino que a veces nosotros también el usuario a todo le decimos son virus, son virus, son virus. Y claro, en realidad es un programa de código malicioso que se ha descargado y que se está por ahí ejecutando internamente dentro del computador y que no nos hemos dado cuenta que se ha descargado. Entonces, muchas veces algunas páginas que no tienen el protocolo de seguridad, profesor, ¿y cómo identifico que la página tiene el protocolo de seguridad? No entiendo. Fácil, cuando tú visitas una URL, al costadito que dice HTTPS, tiene que una página decir básicamente HTTP y S. S significa protocolo seguro, de seguridad. Y al costadito debes encontrar un candadito, al costadito de la dirección web, un candadito. Si encuentras un candadito, significa que es una página web segura, es decir, cuenta con un certificado de seguridad. La empresa adquirió un certificado de seguridad, paga el año y obviamente te da la confianza a ti como usuario, decir, perfecto, estoy en un lugar seguro. Es como en la vida misma, jóvenes. Es como cuando nosotros nos citan a un determinado lugar. Nos dicen, mira, te encontramos en tal sitio, en tal avenida, en tal distrito. Entonces tú dices, uy, ¿a dónde? Bueno, ¿conoces el distrito? No. ¿Sabes realmente a qué calle te vas a meter? No. Y de repente terminas finalmente asaltado, ¿no? En el mejor de los casos. En el peor de los casos te puede pasar, sabe Dios qué cosa, ¿no? De repente desaparecido, robado, en fin. Entonces, pues eso también es importante, ¿no? Saber a qué URL o a qué dirección web estamos visitando, que sea generalmente una URL de seguridad. Entonces, antes de finalizar la videoconferencia, les voy a enseñar una página web sencilla, que es una forma de verificar si el dominio al cual estamos intentando ingresar es seguro, pues se muestra incluso el propietario del dominio del servidor, entonces uno ahí identifica finalmente a qué, digamos, dominio, a qué URL estamos visitando, ¿no? Esto, como paréntesis, me lleva a un caso a analizar, que es básicamente lo que ha pasado hoy en día a raíz de la pandemia. El gobierno peruano había dado una serie de bonos que seguramente algunos han tenido la dicha de obtenerlos y de repente otros no. Bueno, y eso es un tema aparte, por tema de repente de cruce de información. Y muchas veces siempre van a existir gente pues, que busca dentro del desastre las oportunidades, ¿no? Y es normal porque es así, o sea, los seres humanos somos así. Siempre buscamos, como se dice, sacarle la vuelta a veces a la legalidad o a la normalidad. Bueno, esto no es un caso aislado, lo pueden buscar en internet, salió una noticia, se hizo público, de que habían clonado incluso la página de los famosos bonos que estaba otorgando el Estado. Y muchos de ellos, muchos de los usuarios no han logrado cobrar porque justamente pues, han terminado siendo, digamos, han clonado sus datos, han hecho cobro efectivo de este dinero a través de su documento de identidad. Se supone que debería haber protocolos de seguridad, se supone que tenía que haber una especie de validación de la data, pero por ahí alguien clonó
la URL, ¿no? Yo me quedo en casa o yo bono seguro, una cosa así. Y claro, no todos los usuarios comprenden ni tienen, en este caso, digamos, la paciencia de revisar, oye, ¿qué dominio estoy visitando? Ah, sí, tenía el candadito, no tenía el candadito, sí, era un protocolo seguro, no. O de repente les llegó un link al correo y pues el usuario emocionado en un contexto de pandemia, y obviamente el dinero hacía falta. Estoy hablando de meses de abril, mayo, y probablemente pues muchas de las personas han terminado siendo víctimas de la vulnerabilidad producto, en este caso, de la ingeniería social, porque ahí básicamente lo que se ha aplicado es ingeniería social. No es el tema de malware, pero sí se ha aplicado ingeniería social y finalmente pues, se ha terminado engañando o estafando a muchas personas. Entonces, pero bueno, es el contexto, o sea, también es algo que de una u otra manera, ok, no te preocupes, que de una u otra manera, como se dice, hay y existe, ¿no? Entonces son elementos vulnerables, ¿no? Dentro de la seguridad informática. Y claro, cuando el usuario no conoce, muchas veces termina siendo vulnerable. Vamos a ver rápidamente cuáles son entonces esos tipos de malware, lo hemos mencionado. Virus. El virus entonces dice es un tipo de malware cuya finalidad, cuyo propósito es la de alterar el funcionamiento normal de nuestro equipo, es decir, de nuestro computador, sin el permiso o el consentimiento y conocimiento, ¿por qué no decir el conocimiento y consentimiento del usuario? Es decir, básicamente es un programa malicioso, su propósito es alterar el normal funcionamiento del sistema operativo, del computador, y lo va a hacer pues muchas veces sin tener en consideración que dándole ni siquiera el usuario le da permiso que se ejecute, pero él ya se descargó y va a actuar así porque así lo han codificado, porque así está programado. Los gusanos son programas informáticos malintencionados que se replican automáticamente usando una red informática, es decir, un gusano para que no sé si está bien el término, reproduzca o se replique, ¿sí? Para que se replique dentro de, en este caso, dentro de una empresa, pues lo que va a hacer es necesita de una red LAN, es decir, necesita de una red local donde él pueda, como se dice, replicarse, ¿no? El famoso control C, control V, por así decirlo, ¿correcto? Y usando en este caso la red informática, lo que va a hacer es enviar copias de sí mismo, ¿sí? Lo que decía hace un momento, a otros computadores, a otros ordenadores dentro de la red, pudiendo, dice, causar un enorme efecto en muy poco tiempo. Entonces, digamos que el gusano, a diferencia del virus, es que el virus generalmente ataca a cualquier usuario. Los gusanos generalmente son programas malintencionados que son redirigidos, en este caso a empresas, donde existe pues una red LAN y donde hay pues un conjunto de computadores y a través de esta red ellos lo que hacen es replicarse con la intención de causar daño, ¿no? Dicen, el menor tiempo a estos sistemas operativos, a estos computadores. Los troyanos son programas destructivos que se hacen pasar, dice, por una aplicación legítima e inofensiva. Pues claro, tiene el principio de Helena de Troya, ¿no? Del caballo de Troya, es decir, tú puedes descargarte un software, dice el profesor, necesito de repente tal programa, no sé, necesito Visagi, de repente necesito por ahí Erwin, o de repente necesito por ahí un programita utilitario, un programita de stock para poder hacer determinado proceso, determinada tarea, determinado trabajo. Me lo he encontrado en internet, dice que está gratis, que es free, entonces me lo voy a descargar. Y si tienes un antivirus, un buen antivirus instalado, configurado, te va a detectar y va a decir, mira, este sitio web no es seguro o no es confiable. Es decir, un buen antivirus lo va a detectar. Y probablemente lo va a rechazar, ni siquiera va a dejar que cargues el website al cual tú quieres visitar. Si no tienes un buen antivirus, pues no hay forma de detectarlo, obviamente, y tú lo que vas a hacer es simplemente, por la buena fe del usuario, ingresar, te lo descargas, y sí, efectivamente, se va a descargar el software, no es que no lo haga, pero va a ir acompañado probablemente de algún troyano. De repente, dentro de sus archivos de instalación, va acompañado, ¿no? Con este señor, y que de repente no nos damos cuenta en un inicio, y cuando ejecutamos, de repente descomprime incluso otros archivos y listo, ya fuimos, nuestro sistema operativo ya quedó infectado. Los spyware, conocidos como software espía,
¿correcto? Sí sabemos que es un espía, ¿verdad? ¿Sí? Un espía es un agente que está oculto, ¿sí? Y que tiene una misión que cumplir. Entonces, los spyware básicamente, dice, son programas espías, es un software malintencionado que extrae información sobre los usuarios sin su consentimiento. Digamos que el spyware es casi parecido a un virus, en el sentido de que obviamente es un programa que sí o sí se ejecuta, cuyo propósito es robar datos, robar información del usuario y obviamente sin el conocimiento y el consentimiento del mismo. Entonces, es importante, digamos, conocer el concepto para poder un poco luego plantear algunas políticas de seguridad. Los adware es cualquier paquete de software, dice, que reproduce, muestra o descarga anuncios en nuestro ordenador de forma automática sin nuestro consentimiento. Esto es muy común, no sé si les ha pasado que a veces uno visita una página web y automáticamente sale una ventana emergente con una serie de anuncios publicitarios y tú lo cierras y de vuelta a vuelta se vuelve el splash, digamos, la ventana flotante vuelve a aparecer. Y si quieres descargar algo de ese sitio web, simplemente lo que hace es, incluso te sugiere descargar determinada publicidad y que se va a alojar en el toolbars, que se va a alojar en este caso en el menú, ¿no? de tu navegador, ¿no? O sea, se instala y se muestra. Y tú dices, y a veces el usuario por descargar el programa o lo que quiere descargar, bueno, dice, bueno, ya, no hay problema, lo instalo. Pero a veces suele ser un poco molestoso ese tipo de anuncios. ¿Por qué? Porque constantemente cada vez que abras el navegador lo vas a ver y lo vas a visualizar. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues bueno, hay un malware, hay un adware que de una u otra manera ya se ha instalado y que va a empezar a reproducirse, ¿sí? Y que se ha hecho pues gracias a la descarga que hemos hecho, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta también ello. ¿Cómo restringimos? Sería la pregunta, profesor. No este en especial, sino todos los tipos de malware que de repente existen, pues lo ideal sería a través del antivirus. El antivirus de una u otra manera va a ayudarte enormemente con el tema de los malware. El backdoor es una función de puerta trasera que permite al atacante conectarse y controlar la máquina infectada. En este caso, este tipo de malware lo que busca es justamente controlar a veces el equipo. No sé si les ha pasado. Es como un escritorio remoto, como que cuando tú te conectas remotamente a otro equipo y ¿qué estás haciendo? Estás manipulando desde esta máquina a otra máquina a través de su IP. Haces una conexión remota y dices, listo, ya está, ya puedo manipular el escritorio de la otra máquina. Claro que para ello, obviamente, en la otra máquina hay que configurar ese tema de conceder el acceso al escritorio remoto. Entonces, un poco la funcionalidad del backdoor es lo mismo. Es un, digamos, que se infiltra a través de un puerto, ¿sí? Puerto del computador. Acuérdate que el computador tiene varios puertos, no solamente es el 8080. Y se logra filtrar por uno de estos puertos y lo que va a hacer básicamente tiene como objetivo justamente eso, atacar, controlar justamente la máquina y va a ejecutar lo que tenga programado, ¿no? Hay tipos de backdoor que en este caso los codifican, los hacen obviamente los hackers, con la intención de repente de meterse al disco C, de repente de buscar en los archivos temporales, de buscar en este caso en la carpeta que se llama acceso a internet, que generalmente todos los programas que ejecutamos o todos las URLs que visitamos se terminan alojando en la carpeta de temporales. Entonces, justamente se meten a los temporales y empiezan a revisar las famosas cookies. ¿Sí? Seguramente saben que es una cookie, que básicamente es un archivo, pues obviamente, que se descarga producto de la visita a determinado enlace, de determinada dirección web que estamos en este caso visitando. Los ransomware básicamente son también llamados criptovirus, dice, o secuestradores. Son programas que cifran los archivos importantes para el usuario, haciéndolos inaccesibles. Y acá me detengo. Un ransomware, a veces no sé si te ha pasado. A mí me ha pasado en una o dos oportunidades que a veces, cuando no tenía un antivirus, obviamente, con licencia pagada, tenía algunos archivos de Word que no visitaba hace mucho tiempo y digo, bueno, acá tengo información, voy a revisar. Y de un momento a otro, cuando quería abrirlos, no podía abrirlos. Simplemente me salían o que estaban dañados o me salían que estaban cifrados. Es
Es decir, que se encontraban con un password y no le había puesto yo password alguno. Entonces, probablemente tenía yo ahí un malware de tipo ransomware instalado, que lo que había hecho, pues, alterar esos archivos de extensión doc, ¿no? Porque acuérdate que los malware básicamente atacan a una serie de archivos, pero para eso programan su extensión, ¿no? Los documentos de Word, asterisco.doc, asterisco.docx, los archivos de texto, asterisco.txt, los PowerPoint, asterisco.ppt o pptx, los XLS o XLSX, que son archivos de Excel. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que básicamente cualquier tipo de virus, al margen de lo que fuere, estos son programas maliciosos, contienen una lista de algoritmos, de códigos, que lo que buscan justamente es eso, atacar a una lista de archivos que obviamente ya vienen codificados dentro de estos programas y que justamente tienen alguna instrucción, como por ejemplo, o eliminarlos, o en este caso, modificar su contenido. Algunos lo modifican, los corrompen al archivo como tal. Entonces, a veces termina siendo inaccesible a los datos o a la información que contenía determinados archivos. Esto obviamente en muchos casos dice un ransomware pide que se apague que se pague un rescate. ¿Qué significa un rescate? Es decir, a veces cuando el archivo está cifrado, tú quieres abrir, te manda un mensaje flotante y te dice, no, bueno, si usted quiere acceder a su archivo, entonces va a tener que realizar un pago de tanto, ¿sí? Es como cuando alguien te secuestra a alguien, ¿no? Y pide una recompensa, una cosa así. Y obviamente lo que va a pedir es que tú hagas ese pago, obviamente al hacker que seguramente ha redireccionado este ransomware a través de repente de un correo, de una descarga a tu máquina, ya lo detectó, ya sabe que ha capturado tu archivo y dice, bueno, ¿quieres recibir o quieres acceder a la información? Haz el pago, te voy a mandar la contraseña y listo, vas a poder acceder a tus archivos. Es una forma de repente, digamos, no sé si está bien el término, es una forma moderna de amenazarte y decirte, ok, ¿quieres acceder a tu archivo de perfil de tesis, ¿no? Sí. Ok, pero está con contraseña. Muy bien. Este es el número de cuentas, el depósito, te doy la contraseña y listo, ¿no? Y tienes acceso a tu archivo de Word, por decirlo, ¿no? A eso se refiere. Los rootkits son conocidos como software espía. Es un software malintencionado, dice, que extrae información sobre los usuarios también sin su consentimiento. ¿Correcto? Los keylogger, eso generalmente estuvo muy de moda hace mucho tiempo. Recuerdo en los ciber, sobre todo en las cabinas de internet, que cuando apareció, me acuerdo, el Hi-Fi o apareció estas redes sociales, MySpace, y de repente queríamos obtener la contraseña, ¿no? del usuario que está logueándose a su cuenta de Hi-Fi o a su cuenta de MySpace. Estoy hablando mucho antes incluso de Facebook. Y queríamos acceder a su perfil, en su cuenta, en su red social. Existían unos programas que lo que hacían eran capturaban el nombre de cuenta y la contraseña de las páginas a las cuales visitábamos y se guardaban en una cookie en la carpeta de archivos temporales. Pero eso lo hacías a través de un software, de un programa. Y ese programa en realidad era un malware, que lo que hacía justamente era eso. Entonces el cabinero o de repente la persona, ¿no?, que atendía, malintencionada obviamente, quería obtener información de determinado usuario que sabía que de repente, no sé, por X motivos, no voy a entrar en detalle, de repente es una persona a la cual, qué sé yo, pues le gustaba o quería saber quién era, o en fin, tener información de esa persona, o ver con quiénes se contacta, qué tipo de mensaje recibe, etc. Le instalaba este software, este software malintencionado, y le decía, dame una máquina, sí, claro, pero dame la 10, no, siéntate acá, te voy a dar la 2, claro, lo mandaba a la máquina donde ya estaba el malware instalado, y después que el usuario cerraba su sesión, por más que salía, él se iba inmediatamente a la temporal, no la reiniciaba, porque muchos ciber a veces tienen este programa llamado freezer o congelador, que lo que hace es que si supuestamente baja un malware, cuando se reinicia no pasa nada. Pero algunos malintencionados hacían que quitaban el freezer, instalaban el malware, lo volvían a frizar y listo. Y entonces capturaban el usuario y la contraseña. Y luego, ¿qué hacían? Pues accedían a la cuenta social y sabían todo. Entonces,
Los keylogger, ¿qué es lo que buscan? Capturan, dice, las pulsaciones en el teclado, ¿sí? Y espía lo que escribe en realidad el usuario. O sea, todo lo que digite, digamos, de una u otra manera, está siendo capturado a través de este software malicioso llamado keylogger. El Roye Software son los programas Roye que hacen que el usuario, o hacen creer al usuario, que su ordenador está infectado por algún tipo de virus u otro tipo de software malicioso. Y eso muchas veces induce al usuario a pagar por un software inútil, dice, o a instalar un software malicioso que supuestamente va a eliminar las infecciones y que el usuario realmente no necesita, puesto que no está siendo infectado. Esto es como un software de engaño, es decir, es un programa que tiene un algoritmo que obviamente simula ser un virus, pero dice en realidad no lo es. Es un software que pasa a ser, en este caso, disfrazado como un virus, pero en realidad lo que va a hacer es, lo induce, dice al usuario, a que pague por la descarga de otro software que termina siendo instalado supuestamente con la intención de, no sé, de revisar, ¿no? Algún tipo de malware, de desinfectarlo, y en realidad lo que hace es terminar a veces infectando más al sistema operativo. Por eso yo siempre digo cuando alguien me dice, quiero instalar un antivirus, ¿qué me recomiendas? Pues nada, visita la página oficial de la marca del antivirus que quieres usar. ¿Quieres usar Panda? Ok, entra a Panda, entra al sitio oficial de Panda y descarga. O cómpralo, ¿sí? Cómpralo, en todo caso, el instalador, si es que lo tienes, o lo puedes comprar en línea, que ya es factible. Pero tienes que acceder a sitios oficiales. No es de que, no, me pasaron un link, lo vi en un foro, lo vi en, no sé, no voy a mencionar ninguna URL, pero obviamente, por decir, ¿no? Me dijeron que entre a www, ¿no? Puntos suspensivos, y ahí está, me dijeron que ahí está el link, lo han colgado, y está en el link de enlace, y está craqueado, sí, está todo. Y ya, ok, y lo has instalado, sí, ¿y cómo te va? Bueno, sí, supuestamente funciona, ¿no? Bueno, no sabemos qué tipo de software está instalado y no sabemos con qué acompañante, si está con un troyano, está con un dialer, está de repente con un spyware, con un gusano acompañado ahí dentro de su sistema operativo. Entonces hay que tener cuidado con eso. La medida entonces más efectiva, creo yo, para hacer frente a un malware es simple. El sistema, elige un buen, en este caso, no un buen, sino elige un antivirus adecuado que obviamente en este caso sea descargado del sitio oficial. Nunca instalen un supuesto antivirus craqueado que lo compraste de repente en algún centro comercial, no sé, de dudosa reputación, por no decir otra cosa, y que sea pues realmente fiable, ¿no? Claro, si es que manejas información sensible, si manejas información de repente pues importante. Si no, bueno, sigue con tu software craqueado, no hay problema. Bien, los dialers realizan llamadas de tarificación especial incrementando la factura telefónica. Este es un tipo de malware interesante porque generalmente quien tiene de repente internet en casa y tiene teléfono, de repente por ahí alguien creó un programa que lo que hacía justamente era eso, ¿no? En algún determinado momento de la historia, en este caso, que sucedía que a veces el usuario decía, oye, tengo llamadas que supuestamente consumo que no he hecho, y a veces presentaba uno quejas a la operadora, ¿no? Y decía, mira, pero ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo otro? Bueno, simplemente de repente por ahí, efectivamente, el usuario puede que no haya realizado llamadas, y a veces uno termina llamando al operador y exigiéndole que por qué le han facturado más es que no ha hecho ninguna llamada. Bueno, probablemente de repente el origen no es que haya un fantasma en la casa, sino que de repente hay un malware por ahí que, bueno, sé que están, si es que están compartiendo, en este caso internet y también telefonía, a la vez, bueno, lo descargaron y empieza a hacer o a simular una especie de llamadas y, bueno, esto va a terminar siendo pues contabilizado por la operadora. Los boots básicamente son sistemas infectados, se les reconoce con el nombre de zombies, dice, que conforman una botnet o una red, en este caso, de boots,
y esta red lo que hace es, dice, acepta órdenes de forma remota. Es decir, en otras palabras, es un programa zombie. ¿Qué es un programa zombie? Un programa zombie es aquel que se ha descargado, que está en la red. ¿Cómo se descargó? Bueno, no lo sabemos. Por ahí de repente alguien desactivó su firewall, desactivó su antivirus, ingresó a una página no confiable y listo. Ya se descargó por ahí este tipo de malware y lo que va a hacer es justamente cualquier orden remota que alguien ejecute vía IP, el programa lo va a detectar y lo que va a hacer es tratar de ejecutar esa orden de forma remota. Entonces, básicamente a eso hace referencia este tipo de malware. ¿Cómo llega el malware a nuestro computador? Pues básicamente a través de la vulnerabilidad, lo que les decía al inicio de la videoconferencia, ¿no? O sea, siempre los malware buscan puntos vulnerables en cuanto a la seguridad de nuestro sistema operativo. Dos, es a través de la ingeniería social, que ya lo habíamos hablado, que es básicamente a través de justamente técnicas de engaño que de una u otra manera al usuario, valga la redundancia, engañan, que haga determinada acción, que realice determinados pasos y a veces el usuario pues termina haciendo caso a estas instrucciones propias de la ingeniería social que muchas veces lo hacen a través de mensajes de texto, a través de repente de, no sé, un correo electrónico que de repente ha sido detectado como spam, porque hoy en día los servidores de correo ya tienen esa posibilidad de detectar cuando un correo es malicioso o no. Incluso hasta los archivos que están adjuntos los examina en línea y te dicen, no, mira, no descargues porque hay un 90% o un 99% de posibilidad que el archivo que vas a descargar esté infectado o sea de origen desconocido. A mí me ha pasado mucho cuando tengo que enviar a veces estos famosos screen, estos videitos, no sé si ustedes recuerdan cuando a veces uno dictaba programación ahí en el YESFA. Y bueno, no teníamos un software adecuado para grabar. Hoy en día ya, gracias a todo este tema de la pandemia y todo, he tenido que comprar mi software original o no comprar, sino suscribirme, porque es una suscripción trimestral de Filmora, que es un software que me permite grabar todo lo que hago en la PC, en la pantalla. Pero bueno, captura la pantalla y la cámara también. Hay otros, Mecamatic también es muy bueno. Pero bueno, yo opté por Filmora porque, bueno, no sé, tiene sus características, puedes aplicar filtros, efectos, en fin. Y por un pago de 44 euros, creo, cada 3 meses, cada trimestre, o sea, cada 4 meses, perdón, cada 3 meses, pues trimestral. Bueno, por ese monto de 44 euros, tengo acceso a la suscripción, ¿no? Y puedo grabar ilimitadamente dentro de ese periodo de tiempo. Si no, si pasa el tiempo o lo renuevo o simplemente sigo grabando, pero me pone el logotipo de la marca, ¿no? En este caso del software. Bueno, entonces, muchas veces yo no tenía en ese momento, recuerdo, un software para grabar adecuado. Usábamos el famoso Screen, que seguramente ustedes también lo han usado. Y a veces el estudiante decía, profesor, páseme por favor el video tutorial, ¿no? Lo que ha hecho en la clase. Sí, claro, uno lo que hacía, lo comprimía, lo sube a veces al Drive, porque pesa mucho o su Drive, y quiere compartirlo, pero, ajá, ahí tenemos un detalle. Muchas veces el servidor de Gmail lo detecta y dice, oye, un ratito, tú has subido a mi plataforma un archivo comprimido, es un zip, es un RAR, pero dentro de él veo que tienes un archivo de extensión .exe. Y sí, pues el screen te graba, el archivo que genera es un video, obviamente sabemos que es un video, pero lo guarda como extensión .exe. Y ya sabemos de por sí que todo malware tiene la extensión .exe. Entonces sí, lo va a detectar como si fuera un malware en realidad, pero no es que sea un malware, sino que es la extensión del archivo. Pero claro, obviamente su servidor de correo como tal, en la lista digamos, de programas maliciosos, está configurado con los archivos que tienen la extensión .exe. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahí? Bueno, habrá que compartirlo en algún otro servidor que acepte ese tipo de extensiones de archivos para luego compartir ¿no? Esa información. Entonces, sí, la forma de que un malware llegue a nuestra máquina básicamente es a través del computador, explotando la vulnerabilidad, es decir, cuando se tiene vulnerabilidad o agujeros en la seguridad, pueden estos ser aprovechados para introducir programas maliciosos. Todos la ingeniería social, que ya lo hemos visto,
que es básicamente a través de las técnicas que utilizan estos especialistas para poder finalmente vulnerar el acceso de determinados sistemas y robar la información. Incluso en la clase anterior habíamos, bueno, hace 2 clases atrás habíamos hablado de que justamente digamos, hoy en día, hoy por hoy, una forma de aplicar ingeniería social es a través de los mensajes de texto. Aquí no le ha llegado, creo yo, en su celular. A mí me llega casi todos los días un mensaje del típico BCP o del típico canal ATV que supuestamente te has ganado un auto, te has ganado una cuenta de no sé qué, un departamento, en fin, o te has ganado un premio, pero comunícate a este número. Obviamente ya es un cuento un poco viejo, ¿no? Como si fuera el cuento de la cascada. Pero hay personas que, bueno, a veces hay personas que son inocentes, creen un poco a veces en la inocencia de los usuarios y dicen, bueno, sí, no, justamente en tiempos de pandemia aquí no necesitan dinero y a veces termina pues cayendo y siendo víctima de la ingeniería social. La otra forma de cómo llega el malware a nuestro computador o a nuestro ordenador es a través de un archivo malicioso. Es la forma que tienen, dice, gran cantidad de troyanos de llegar a un equipo, ¿no? Es decir, si algo abunda en la red, es obviamente los troyanos, ¿no? Que a veces suelen infectar a los pendrive y muchas veces el pendrive termina siendo la vía de conducto, en este caso, o el medio para poder infectar un ordenador. Tú dirás, no, profesor, pues es imposible. Yo tengo mi antivirus instalado. Ok, ¿tienes tu antivirus? Sí. La pregunta es, cuando tú conectas un pendrive a tu computador o a tu laptop, ¿le pasas el antivirus realmente? ¿Lo analizas? Y ahí le surge la duda, ¿no? Ups, no. No, pues, no, de repente no. Y de repente por ahí se ha detectado, se ha bajado el troyano y la pregunta es, profesor, pero tengo el antivirus, sí, pero está tan bien configurado para que este analice todos los días tu sistema operativo, mínimo le has hecho un review, una actualización, o sea, porque se puede configurar, ojo, el antivirus, o simplemente lo tienes ahí actualizado y la pregunta es cada cuánto tiempo haces un análisis realmente de tu sistema operativo. Lo ideal es que sea cada, no sé, 2 días, dependiendo de cuánta data manejes, ¿correcto? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y 4 son los dispositivos extraíbles, ¿no? Lo que yo te decía justamente, pues, ¿no? En este caso, las memorias USB, ¿no? Que suelen dejar copias, obviamente, para que estos se reproduzcan de forma automática. Y cuando el dispositivo se conecta al ordenador, pues este se ejecuta y termina infectando al sistema operativo. Ustedes esto creo que lo han vivido en nuestra casa de estudio, voy a poner el nombre, cuando iban a imprimir, me parece. ¿No? La señora de las copias, señora, un favor, quiero imprimir un archivo, ¿no? Y a ver tu CV, a ver tu pendrive, ¿no? Y ya teníamos en el pendrive como 4 o 5 carpetas de new folder, new folder, new folder, new folder. O lo peor que es que la carpeta que contenía tu información termina ocultándose y convierte o crea otro archivo llamado con el mismo nombre .exe, ¿no? Lo convierte en aplicación, ¿no? Y claro, básicamente lo propio del malware lo que hace es ocultar la info, ¿no? Y tú dices, profesor, no hay mi archivo, se ha eliminado, yo lo perdí. No, no es que lo haya, no es que el virus, bueno, también va a depender de la potencia del virus, no es que el virus se haya comido tu archivo, sino que probablemente lo ha ocultado, ¿sí? A través de código. Lo ocultó y lo tiene oculto y simplemente lo que ha hecho es crearte una nueva carpeta o encriptarla todo en otro directorio. Entonces, ahí que tienes que usar, pues bueno, por comando de OS lo que haces es le quitas los atributos, ¿sí? Y tratas de recuperarlo. O lo otro, creas un archivo BAT. Generalmente yo siempre trabajo con un archivo BAT y ahí codifico, ¿no? Las propiedades para, digamos, mostrar aquellos archivos que están ocultos. Y de esa forma rápidamente, pues, puedo visualizar mis carpetas. ¿Nos ha pasado? Sí, bastante, creo que a muchos de ustedes. Una forma es, hay una técnica que es crear una carpeta en el pendrive y básicamente bloquearla, ponerla de tipo read, de tipo lectura. Y dentro de esa carpeta, pero primero obviamente tienes que crear la carpeta, le das la característica de read y dentro de esa carpeta recién pones tus archivos. Entonces de esa manera, cuando el virus quiera ingresar a la carpeta y clonarla, no lo va a poder hacer porque va a estar con el atributo read, es decir, es solo lectura. Entonces, todo lo que quiera atacarlo va a atacar afuera de esa carpeta, más no el contenido que está dentro. Eso lo pueden buscar en YouTube, hay tutoriales que explican cómo proteger una memoria USB.
Síntomas habituales que suelen darse en un computador, pues la aparición de barras de elementos adicionales en nuestro navegador web, sin que nosotros lo hayamos instalado conscientemente. Nuestra página de inicio cambia, dice, sin que nosotros lo indiquemos. Si la sustituimos por la correcta, vuelve a cambiarse automáticamente. Ese es un síntoma que digas, algo está pasando con mi sistema operativo. Cuando navegamos por internet, denominadas páginas son redirigidas automáticamente. O sea, tú no la invocaste, tú no la digitaste y ¡brum! Aparecen. Y dices, oye, ¿y esto de dónde salió? Aparecen contenido dudoso, como por ejemplo juegos en línea, o de repente por ahí un mensaje de índole pornográfico, ¿no? No sé, pues, de repente por ahí en algún momento tú visitaste un sitio como este y ese sitio tenía un malware, un troyano, ya fuiste, porque de una u otra manera ya encontró tu dirección, ya de tu IP, ya sabe de dónde se están conectando, entonces ya quedó registrado y cada vez que abras un navegador, pues simplemente vas a empezar a ver esos anuncios publicitarios de ese tipo, de esa índole. Anuncios ahí tienen ustedes en pantalla, ¿no? Dice, por ejemplo, también suele aparecer tipo de anuncios, dice, atención, ¿no? Tal vez haya programa espía en su ordenador, dice, su ordenador funciona más despacio de lo normal, pues bueno, tendremos la solución, haga clic acá, bienvenido, le dice, ¿no? Y no es otra cosa que un mensaje probablemente engañoso, ¿no? Claro, si es un mensaje flotante que no viene del antivirus que tienes instalado, sino que aparece de la nada, en tu pantalla, pues date cuenta de que obviamente esto es un malware que está seguramente dando vueltas por tu laptop o tu, en este caso, máquina de escritorio. El equipo suele renderizarse y se cargan iconos desconocidos en la barra de Windows. Sí, eso también es digamos, un precedente típico de los malware. ¿Correcto? ¿Cómo cómo combato estos malware, profesor? ¿Qué medidas debo o qué acciones debo de tomar? ¿Qué medidas prácticas debo de realizar? Bueno, pues actualiza tu sistema operativo, cuida al hacer clic en determinados enlaces o link de descargas que no conozcas tú la confidencialidad de la URL a la cual tú estás visitando, así que ten cuidado con eso. Desconfía de cualquier correo electrónico que te parezca sospechoso, que tú sabes que no lo tienes. Incluso puede ser que sea un correo de una persona que sí, no es que su correo esté mal, está bien, pero el contenido que tiene el correo, el enlace que te trae ese correo, pues puede ser que sea una persona que quiere aplicar ingeniería social contigo. O en el peor de los casos que te envíe un archivo que tiene un malware, ¿no? Y tú lo descargas inocentemente y ya fuiste, pues, ¿no? Simplemente pues, lo hacen con la intención de molestar, pues, ¿no? De causar daño al usuario y finalmente, pues, de robarle su información. Hay que tener cuidado con ello. 3, no abras archivos si no conoces su extensión. Eso es importante. Siempre cuando van a hacer una descarga, verifiquen la extensión del archivo. Si es una extensión que no conoces, googlea antes de y investiga, ¿no? Y este archivo de qué, de repente Google te va a dar la solución más rápido y te va a dar la información y te dice, mira, este archivo que quieres descargar, que tiene esta extensión, pues de repente es un malware. Puede ser que esté justamente la información en internet y es una forma de repente de rápidamente identificar si el origen de la procedencia del archivo, ¿no? Nosotros lo sabemos a través de la extensión. Tú sabes que es un PDF, bueno, por la extensión PDF. Sabes que es un archivo de Excel por la extensión XLS. Sabes que es una base de datos de SQL por la extensión MDF y LDF. Claro, lo conoces. Entonces, la extensión del archivo es importante conocerlo, ¿no? Si no lo conoces, simplemente no lo abras, no lo descargues. Si recibes un mensaje de advertencia en tu navegador que no te resulta familiar, pues obviamente tampoco cliques. Simplemente, inmediatamente lo que tienes que hacer es, bueno, ejecuta tu antivirus. Sería lo ideal, ¿no? Ten precauciones con los pendrives, con las memorias USB. No abras archivos si no conoces su extensión. Y en este caso, si recibes advertencias o mensajes del navegador que no te resulten familiares, ¿no? No te fíes de las ventanas emergentes, las famosas ventanas pop-up, que te piden que descarguen cosas que de repente tú no has solicitado. No se les dice descarga, pero yo no he hecho clic en ningún enlace de descarga, ¿no? ¿Por qué me dices que descargue? Muy bien. Herramientas anti-malware. ¿Hay herramientas anti-malware? Sí, como por ejemplo Malbits. Malbits es un programita que de una u otra manera pues te ayuda justamente a identificar algún tipo de malware. El otro de ellos es el Super Anti-Spyware, es otro también programa bueno,
que te ayuda a identificar algún tipo de malware de lo que hemos visto. Emisoft Anti-Malware también es otro software que también te ayuda justamente a detectar algún tipo de malware. El Spybot es otro software que también te hace un escaneo, ¿sí? Dentro de todas las unidades de tu sistema operativo, incluso las llaves, los famosos keys que tiene un computador, también hace un escaneo por llaves. Muy bueno. El AdWord Free Antivirus, este es otro. AdWord Free Antivirus es otro programa. También hay que también ver, no descargarlo en internet, no en todo caso comprarlo, eso sería lo mejor recomendable. Porque ojo que también estos señores a veces los clonan y los terminan instalando porque saben que el usuario va a recurrir a uno de estos anti-malware resultan como una herramienta para detectar y saber si nuestra máquina, nuestro computador tiene o no algún virus, por así decirlo, algún malware ejecutándose internamente. Hay un caso de malware muy conocido como es Pegasus. Este señor, por ejemplo, Adman Mason, es un activista que lucha, dice, por los derechos de Estados Unidos, de los derechos humanos, perdón, en la EU. No es la primera vez que su propio gobierno ha intentado infiltrarse en sus comunicaciones. Contactó a CityLab, que es una empresa, una institución de la Universidad de Toronto, allá en Canadá, que lo que buscaba era, básicamente ellos básicamente están especializados en lo que son derechos humanos, en lo que se centran en lo que es la vigilancia, en lo que es seguridad informática, y junto con la empresa de seguridad Lookout descubrieron que en un enlace que ellos utilizaban habían 3 vulnerabilidades. Uno era Zero Date para hackear a Jailbreak, que es un dispositivo en este caso que existe, y lo que trataron de hacer básicamente era justamente robar información, ¿correcto? Y en el caso de Pegasus, dentro de este caso, ofrece, dice, 2 vectores de instalación remota para spyware. En el dispositivo tiene como objetivo, dice, un vector de clic 0 y un vector de un clic. Es decir, en este caso, el vector de un clic implica enviar al destino un mensaje de texto, un SMS, con un enlace a un sitio web malicioso. El sitio web malicioso contiene un exploit para el navegador web. Y en este dispositivo tiene como objetivo básicamente que cualquier otro exploit requerido para implementar el spyware en el ataque contra Manso. Manso es una empresa. Y esta empresa justamente utilizó una cadena de exploits, ¿no? Básicamente con la intención de robar información. Y lo que hace es justamente, pues, dentro de este caso, está por favor ahí en la diapositiva, y traten de revisarlo a detalle. Ahí se explica toda la casuística de lo que pasó con este caso un poco anecdótico, perdón, de Pegasus. Entonces, revísenlo, ¿sí? En el material, y al finalizar el mismo van a encontrar también un video, ya, porque no hay tiempo, que justamente habla acerca de los malware más devastadores en toda la historia, ¿sí? Lo he buscado en internet especialmente para ustedes. Profesor, voy a encontrar una actividad que es una especie de tarea, dice. Bueno, en realidad esto me gustaría que lo vayan leyendo, ¿sí? Vayan buscando información de esto. ¿Por qué? Porque en las siguientes actividades es probable que les pida información de ello. Así que ahí les estoy ya de una u otra manera soltando, como se dice, los temas para que vayan ya revisando. Correcto. Bien, por tema ya de tiempo, nos vamos a quedar aquí. Por favor, revisen el foro. Hay un pequeño trabajo simple, que es básicamente el tema de malware. Tienen plazo hasta el día viernes, traten de buscarlo, de resolverlo, y sigan los ítems, ¿correcto? Te pide lo que son conclusiones, referencias bibliográficas. Revísenlo, por favor. Bien, entonces, su asistencia, por favor, en el chat, no se olviden de ello, ¿sí? Y si hubiera alguna pregunta o algo, me lo escriben por el chat. Bien, señores, entonces damos por finalizado. Volvemos a la siguiente hora para el curso de, en este caso, gestión de servicios informáticos.